donde la razón se quiebra y el miedo se convierte en certeza. Ahí viven las historias que nadie se atreve a contar. Bienvenidos a la Frontera Secreta. En cada cultura, en cada época, ha existido un mismo susurro, una advertencia que cruza siglos, idiomas y creencias. Todo poder tiene un precio. Desde antiguos héroes dispuestos a entregar su alma por gloria, hasta brujos medievales que firmaban pactos de sangre bajo luna llena. La humanidad siempre ha coqueteado con la idea de vender su alma a cambio de talento, belleza, fama y eternidad. Hay quienes aseguran que algunos logran ese trato, que sus nombres jamás mueren, que su arte permanece inmortal, incluso cuando su cuerpo deja de respirar. Pero dicen que el diablo no regala nada, y cuando llega la hora de cobrar, cobra con exactitud. Hoy cruzaremos el umbral de una de las leyendas más inquietantes del mundo moderno y de la cultura popular. Una historia que nace en los caminos polvorientos del sur profundo de los Estados Unidos y termina en los escenarios más brillantes y malditos de la música. Hoy en Frontera Secreta hablaremos del Club de los 27 y de la presunta maldición de aquellos que alcanzaron la gloria demasiado rápido y pagaron con su vida demasiado pronto. Mucho antes de que existiera el rock, mucho antes de que estadios enteros corearan nombres como Jimi Hendrix o Kurt Cobain, hubo un hombre que, según cuentan, fue el primero en entregar su alma por la música. Su nombre era Robert Johnson. Nació en 1911 en Mississippi. Pobre, afroamericano en tiempos crueles, invisible para el mundo. Querían que fuera agricultor, que viviera y muriera entre tierra y silencio. Pero Johnson quería algo más. Quería tocar la guitarra, pero sobre todo, quería ser recordado. Dicen quienes lo escucharon de joven que era mediocre, que su música era torpe, sin alma. Pero un día desapareció. Se esfumó durante meses, sin explicación alguna, y cuando volvió, ya no era el mismo hombre. Sus dedos bailaban con una precisión casi inhumana. Su voz, antes débil, ahora parecía haber sido afilada por el dolor y el fuego. Las cantinas quedaban en silencio cuando empezaba a tocar. Nadie entendía cómo había ocurrido aquella transformación. Y entonces comenzó el rumor, el murmullo que aún hoy eriza la piel de quien lo escucha. Robert Johnson no aprendió a tocar solo. Johnson hizo un pacto. Cuentan que se reunió en un cruce de caminos a medianoche con un hombre alto, de sombrero negro. Le entregó su guitarra y el hombre la afinó para él. A cambio, el alma del joven músico quedó marcada para siempre. Nadie puede probarlo, pero su historia se volvió leyenda y el blues que tocaba dolía demasiado como para ser humano. Pero todo pacto tiene una fecha de vencimiento. Robert Johnson murió a tan solo 27 años, envenenado. Dicen que por un marido celoso. Otros aseguran
que se desplomó en plena actuación, convulsionando como si algo tirara de él hacia el suelo, al infierno. Su tumba nunca fue confirmada. Se rumora que fue enterrado 3 veces, como si incluso muerto, alguien intentara asegurarse de que no escapara. Y lo más inquietante, entre sus letras dejó advertencias, susurros sobre perros negros, sombras que lo seguían y el viaje final. Ese fue el inicio, la primera pieza de una maldición que, según muchos, jamás terminó. Décadas después la historia volvería a repetirse. Talento desbordado, fama imparable y muertes que nadie logra explicar del todo. A ese grupo lo llamaron el Club de los 27. «1969, 1970 y 1971, 3 años que estremecieron a la música para siempre. Primero cayó Brian Jones, fundador de los Rolling Stones, apenas 27 años, ahogado en la piscina de su mansión, pero testigos juraron que fue asesinado. El reporte oficial cambió con los años, una muerte limpia que nunca terminó de oler a verdad. Un mes después, Jimi Hendrix, un hombre que hacía que la guitarra llorara fuego, murió ahogado en su propio vómito tras ingerir pastillas, pero paramédicos afirmaron otra cosa. Alguien lo había obligado a ingerir vino a presión, un asesinato disfrazado de accidente. Janis Joplin, la mujer con voz rasgada que parecía cantar con el alma abierta, muerta sola en una habitación de hotel, con un billete de $5 aún en la mano para la máquina de refrescos, sobredosis o algo más planeado. Luego Jim Morrison, poeta, líder de The Doors, obsesionado con la muerte, la trascendencia y los demonios internos, fue encontrado en una bañera en París, sin autopsia, enterrado rápido, cerrado el caso. 4 íconos, 4 muertes extrañas, 4 vidas apagadas justo en el mismo punto del tiempo, los 27 años. Décadas después, la maldición no había terminado. 1994, Kurt Cobain. Guitarra sucia, poesía rota, la voz de toda una generación perdida. Oficialmente suicidio, pero la escopeta, la carta, las inconsistencias fueron alimento para teorías que aún no le permiten descansar en paz. Año 2011, Amy Winehouse, una voz del pasado en un cuerpo moderno. Alcohol, dolor, soledad, una genio hecha cicatrices. Muerta sola, en su cama, a los 27 años. Su último concierto, caótico, como si algo ya la hubiera reclamado. Jóvenes brillantes, desbordados casi todos por lo divino, y sin embargo, devorados por su propio fuego. ¿Casualidad? ¿Destino trágico? ¿Presión insoportable de la fama? O quizá, y esto lo susurran algunos músicos aún hoy en día, la misma fuerza que tocó la guitarra de Robert Johnson sigue rondando entre camerinos y cuartos de hotel, buscando nuevas almas hambrientas de eternidad. La numerología lo señala. 27, número asociado al sacrificio espiritual, a la transición, a la puerta entre mundos. La historia lo confirma. Talento desmedido, caída abrupta, adoración eterna. Como si la fama fuera solo la antesala de un precio oscuro. Una línea invisible que los músicos atraviesan,
sin saber que al otro lado hay alguien esperando. El arte puede ser un puente hacia la inmortalidad, pero algunos puentes se cruzan una sola vez. Johnson dijo alguna vez: el diablo vive en la música, y tal vez en cada acorde que vibra en la oscuridad hay un recordatorio silencioso. La gloria no es gratis, la eternidad no es un regalo, y algunos nombres se escriben con sangre y talento. Hoy siguen apareciendo artistas obsesionados con el número, con el símbolo, con la idea de que morir joven y brillando garantiza un lugar entre los inmortales. Pero dime tú, ¿crees que fue coincidencia o fue una maldición sellada en un cruce de caminos a medianoche? ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar por ser recordado para siempre? Gracias por cruzar la frontera secreta. Si esta historia resonó contigo, no olvides suscribirte y compartir este episodio. Nuevas historias cada semana. Hasta la próxima, donde lo inexplicable espera ser contado.